Buenas tardes, mi nombre es Valentina Colorado Osa, soy residente de segundo año de pediatría y vamos a hablar de vacunación contra el neumococo y meningococo, algunas consideraciones en nuestro medio. La bibliografía para esta revisión se basó en varias revisiones secundarias, incluyendo el RECBOOK, el Manual Técnico Administrativo del PAI y el libro Vacunas para el Niño Colombiano. Adicionalmente, varias revisiones publicadas desde el 2010 hasta el 2017 y algunas 2018 sobre qué tenemos en vacunación, cuál es epidemiología y cuál es el impacto que ha tenido. Y varias revisiones sistemáticas y metaanálisis acerca del impacto que ha tenido la vacunación contra el neumococo y el meningococo en niños hospitalizados y niños en el ámbito ambulatorio. Los objetivos: el primero es conocer los tipos de vacuna contra neumococo y meningococo. Segundo, reconocer el impacto de ambas vacunas. Y tercero, identificar los esquemas de vacunación habituales y en situaciones especiales. Y para comenzar, tenemos que conocer a nuestro enemigo. El Streptococcus pneumoniae es un diplococo gram positivo, catalasa negativo, con índices de portador en países industrializados alrededor del 21% y en países con recursos limitados alrededor del 90%. Entre ellos, los niños en edad escolar son la mayor población y representan entre el 20 al 60%. Los adultos representan de 5 al 10% de las personas colonizadas. La bacteria tiene una cápsula de polisacáridos que le ayuda a evitar la fagocitosis, constituyéndose por ello en su principal factor de virulencia. De acuerdo a esto, se han documentado 97 serotipos y 46 serogrupos, y la distribución de estos serotipos no es uniforme, pues el 85% de la enfermedad se centra solo en 13 serotipos. El estreptococo produce dos grandes grupos de enfermedades no invasivas, en las que se encuentra la otitis media y la sinusitis, y el 25% de los casos de neumonía, y de las enfermedades invasivas, la meningitis, la bacteremia y la neumonía invasiva, que es el 75% de los casos. Antes del 2007, los serotipos que más causaban enfermedad eran el 4C, el 6B, el 9V, el 14, el 18C, el 19F y el 23F. Desde el 2007, la OMS reporta que el serogrupo 1, 5 y 14 representan del 28 al 43% de la enfermedad neumocóxica invasiva y que el 20% están representados por el 19F y el 23F. En cuanto a epidemiología, para el 2005, la OMS estimó que 14.5 millones de casos de enfermedad neumocóxica se presentaron en el mundo. 826.000 correspondieron a muertes y el 11% de todas las muertes se presentaron en niños entre 1 mes y 59 meses. En el 2009 hubo una disminución drástica, presentándose de 12.000 a 18.000 muertes, se presentaron 182.000 hospitalizaciones y 1.4 millones de visitas clínicas al año. El Sistema Regional de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, conocido como CIREVA, tiene como objetivo vigilar la circulación de algunos de los agentes bacterianos de alto impacto en la población. Vigila tres principalmente: el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Este se ha estado ejecutando desde 1993 en la región latinoamericana y en el Caribe, y en Colombia se registra a través del Instituto Nacional de Salud. Para el 2014, CIREVA en Colombia notificó 433 aislamientos de enfermedad invasiva, de los cuales 33% correspondía a menores de 14 años. El 28.6% de los casos era representado por neumonía, el 22.6% por meningitis y la bacteremia el 23.1%, así como otras causas como neumonía no invasiva, otitis y sinusitis, el 25.6% de los casos. Esta es la notificación para el 2014 en Colombia. Aún no ha salido notificaciones posteriores a estos. Y después de conocer a nuestro enemigo y de ver un poco de epidemiología, vamos a ver qué tenemos en vacunación. Desde el 2000, la vacuna conjugada heptavalente está aprobada para su aplicación en niños. En el 2006, el PAI en Colombia la aprobó para niños menores de 2 años con alto riesgo, y en el 2007 la amplió la cobertura para toda la población. Desde el 2009, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la vacuna de 10 serotipos.
Esta vacuna fue incluida en el PAI colombiano a partir del 2010 y el del 2010 también se aprobó la vacuna conjugada de 13 serotipos a partir de los 2000. La vacuna contra el neumococo se divide en dos grandes grupos, la vacuna conjugada y la vacuna polisacárida. La vacuna conjugada tiene la característica de que está unida a una proteína que se encarga de potenciar la respuesta de la vacuna. Esta genera una respuesta T dependiente que va a generar memoria inmunológica, a diferencia de la vacuna polisacárida que no genera respuesta inmunológica T dependiente y no genera memoria inmunológica. Es por esto que la vacuna polisacárida no se suministra en menores de 2 años, teniendo en cuenta que ellos tienen un sistema inmunológico inmaduro y que no van a generar una respuesta inmunológica eficiente. La vacuna conjugada tiene 3 grandes grupos o 3 grandes representantes que son de 7 serotipos, de 10 serotipos y de 13 serotipos. Desde 2000, como se había mencionado previamente, se ha introducido la vacuna de 7 serotipos. Esta vacuna involucra el serotipo 4, el 6B, el 9V, el 14, el 18C, el 19F y el 23F. Esta se ha visto que tiene una efectividad del 90 al 95% y desde su introducción en Estados Unidos ha disminuido la enfermedad invasiva en un 95% y los estudios muestran que en el mundo ha sido alrededor del 90.1%. Aparte de disminuir la enfermedad neumocóxica invasiva en niños, ha disminuido la infección invasiva en adultos al generar una inmunidad de rebaño y ha disminuido la circulación de los serotipos, tanto de serotipos resistentes como de serotipos no resistentes, previniendo la propagación de la enfermedad. Pero posterior a la aplicación de esta vacuna, los serotipos que no cubrían empezaron a ser los causales de la enfermedad. Así surgieron la vacuna de 10 serotipos y de 13 serotipos. La vacuna de 10 serotipos ha mostrado una efectividad del 100%. Este tiene 2 esquemas, un esquema de 3 dosis más un refuerzo, que es con el que se tiene la efectividad del 100%, y un esquema de 2 dosis más un refuerzo con el que se tiene una efectividad del 92% para enfermedad neumocóxica invasiva. Asimismo, se ha visto que disminuye la otitis media generada por neumococo. En Colombia contamos con el esquema de 2 dosis más un refuerzo y ha mostrado disminución en el número de casos, pasando de presentarse 141 casos en el 2006 a 91 casos en el 2015, y con aumento de la circulación del serotipo 19A que no cuenta en esta vacuna. Este es nuestro esquema de vacunación, se inicia a los 2 meses, con una segunda dosis a los 4 meses y con su refuerzo a los 12 meses. La vacuna de 13 serotipos, luego de su inclusión en los Estados Unidos, ha mostrado una disminución del 64% en la enfermedad neumocóxica invasiva en menores de 5 años y la protección para cada serogrupo ha sido diferente. Tiene un 100% para los serogrupos 7F, un 76 al 96% para el serotipo 19A y de un 33 a un 93% para el serotipo 3. En Canadá se encontró que disminuyó su incidencia de 18 a 14.2 casos por cada 100.000 habitantes en niños menores de 5 años entre el 2010 y el 2012, y los serotipos que se encuentran en la vacuna de 13 serotipos disminuyó en un 86% de los casos. Para el caso de Inglaterra, los serotipos compartidos con la vacuna heptavalente disminuyeron en un 86% y en un 69% para los 6 serotipos adicionales, que corresponden al serotipo 1, 5, 7F1, 3, 6A y 19A. La vacuna polisacárida de 23 serotipos induce la producción de anticuerpos a través de una respuesta inmune T independiente. Estos incrementan la fagocitosis, logrando la muerte bacteriana. Tiene una efectividad del 50 al 85% en la prevención de enfermedad neumocóxica invasiva, fundamentalmente en meningitis sin bacteremia, y en los pacientes portadores de VIH la efectividad es alrededor del 49%. Hay unas consideraciones especiales con estas dos vacunas, y es que los estudios han mostrado que cuando se inicia el esquema de vacunación con la vacuna de 13 serotipos, se induce una respuesta inmune funcional mayor, con mejor actividad fagocítica y mejor opsonización, pero
Cuando se inicia el esquema de vacunación con la vacuna de 23 serotipos, esta lo que hace es disminuir la efectividad de la vacuna de 13 serotipos. Por lo tanto, la recomendación es iniciar el esquema de vacunación con la vacuna de 13 serotipos y posterior realizar un refuerzo con la vacuna de 23 serotipos para poder potenciar el efecto de la respuesta inmune en los pacientes que está indicado realizar este refuerzo. En esta gráfica podemos ver el impacto de la vacunación contra el neumococo. Se ha pasado de presentarse alrededor de 50 a 60 casos por cada 100.000 habitantes a pasar a presentar 10 casos por cada 100.000 habitantes. La reducción de la neumonía ha sido reportada entre el 13 y el 65% en países europeos como Italia, Polonia y Suecia. Y en Estados Unidos ha tenido una disminución del 60% en niños menores de 2 años, presentando una disminución de 5.1% de casos anuales, con mayor impacto en niños que tienen comorbilidades. El número de hospitalizaciones también ha reducido alrededor del 60% de los casos, y no solo hospitalizaciones por neumonía, sino también hospitalizaciones por sinusitis y otitis en niños menores de 5 años. Como dato curioso, se ha visto que se ha aumentado el número de casos de niños que presentan empedema, sobre todo en niños menores de 2 años. Pero los estudios han mostrado que el principal agente causal asociado ha sido el estafilococo aureus y que por parte del neumococo el serotipo 19A es el mayor causal de esta patología. Y sin duda esta gráfica muestra drásticamente cómo ha sido el cambio posterior al esquema de vacunación con el neumococo para disminuir la incidencia global de enfermedad neumocóxica invasiva. En esta se muestra una disminución de 18 por cada 100.000 habitantes a 6.4 por cada 100.000, con una disminución global del 69.6% de los casos. Asimismo, se ha visto la disminución en todos los grupos de edad y no solo en menores de 5 años, sino también en personas mayores de 69 años. En este estudio, que fue realizado en Nueva York, también se encontró que el serotipo 19A era el que más se asociaba a complicaciones y a empedema y que era el de mayor circulación. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para los esquemas de vacunación? Para la vacunación entre los 7 y los 11 meses, si el niño no ha recibido ninguna dosis, se recomienda de 2 a 3 dosis con un intervalo de 8 semanas más un refuerzo entre los 12 y los 15 meses. Si el paciente ya ha tenido 1 o 2 dosis antes de los 7 meses, como es el plan de vacunación que tenemos en Colombia, se recomienda un refuerzo entre los 12 y los 15 meses. Si el esquema de vacunación inicia entre los 12 y los 24 meses, debe tener 2 dosis con intervalo de 8 semanas. Si tiene una dosis antes de los 12 meses, se debe aplicar otras 2 dosis con intervalo de 8 semanas. Y si tiene una sola dosis después de los 12 meses, se recomienda una dosis de refuerzo. Entre los 24 y los 59 meses, si es un niño sano con esquema incompleto, se recomienda una sola dosis. Si tiene alto riesgo con esquema incompleto, se recomienda de 1 a 2 dosis con un intervalo de 8 semanas. Y si son mayores de 5 años con esquema completo o no han tenido ninguna vacunación previa con la vacuna de 13 serotipos, se recomienda una dosis de vacunación de 13 serotipos más el refuerzo con 23 serotipos. Estas recomendaciones son solo para dosis complementarias con la vacuna de 13 serotipos y de 23 serotipos. Si el niño está entre los 14 y los 59 meses y es sano, se recomienda una sola dosis de 13 serotipos, separado de 8 semanas con la dosis última de 10 serotipos. Si está entre los 14 y los 71 meses y tiene afecciones de alto riesgo, se recomienda una sola dosis de 13 serotipos. Y si está entre los 6 y los 18 años y tiene afecciones de alto riesgo, se recomienda una dosis de 13 serotipos con refuerzo de 2 dosis de la polisacárida de 23 serotipos. ¿Cuáles son las afecciones de alto riesgo? Cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, enfermedades hepáticas, pacientes institucionalizados, que tengan una fístula de líquido cefalorraquídeo, un implante coclear, que tengan una asplenia anatómica o funcional como una anemia de células falciformes, una inmunodeficiencia primaria o secundaria, o hayan sufrido un trasplante y estén medicamentos inmunosupresores.
En este tipo de pacientes de alto riesgo, entre los 5 y los 64 años, se recomienda realizar un refuerzo de la vacuna de 13 serotipos y un refuerzo con la vacuna de 23 serotipos, siempre teniendo presente que se debe respetar un intervalo de 8 semanas entre ambas vacunas y que el esquema siempre se debe iniciar con Prevnar 13, es decir, con la vacuna de 13 serotipos, por el efecto de disminución del sistema inmune que ejerce la vacuna de 23 serotipos. Cuando esta se aplica para iniciar el esquema. Cuando se realiza un segundo refuerzo con la vacuna polisacárida, este refuerzo se debe aplicar a los 5 años de la última dosis. Una vez hablado de neumococo, vamos a empezar a hablar de Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo que solo infecta a los humanos y que puede colonizar la superficie de la mucosa de la nasofaringe y del tracto respiratorio superior. La colonización está aproximadamente en el 10% de la población, siendo más alta en los adolescentes y en poblaciones cerradas. Esto incluye estudiantes universitarios, militares y familias donde viven muchas personas en un ambiente muy pequeño. La colonización puede ser transitoria, de días o meses, y generalmente se adquiere por contacto directo con secreciones respiratorias, incluyendo actividades como besarse, toser, compartir utensilios para comer. El meningococo puede producir gran variedad de patologías, entre ellas neumonía, artritis, miocarditis, pericarditis, uretritis y endoftalmitis. Los dos máximos exponentes es meningitis y meningococcemia, que pueden tener un periodo de incubación de 1 a 14 días posterior al contacto, y tener presente que es la única bacteria con la capacidad de producir brotes epidémicos. En el mundo desarrollado las tasas de mortalidad son del 10 al 15% y en los países en desarrollo es de alrededor del 20%, y en general los sobrevivientes van a tener secuelas en el 19% de los casos. El meningococo tiene gran diversidad genética y también se clasifica de acuerdo a su cápsula de polisacáridos. Actualmente se reconocen 12 serogrupos diferentes y 5 de ellos causan el 95% de la enfermedad, que representan el serogrupo A, B, el C, el Y y el W. En cuanto a epidemiología, en América del Norte y Europa se presentan alrededor de 0.5 a 0.9 casos por cada 100.000 habitantes, y en el África van de 10 a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Se conoce algo como el cinturón africano, que es donde circulan el serotipo A, C, el W y el X, y es donde mayor incidencia de esta patología se encuentra en el mundo. Para las Américas, los serotipos de mayor circulación son el B, el C, el Y y el W en Argentina y en Brasil. En Colombia tenemos el B, el C y el Y. En Latinoamérica se presenta un caso por cada 100.000 habitantes al año. México y Cuba representan 0.1 casos por cada 100.000 habitantes y Brasil 2 casos por cada 100.000, siendo los serogrupos B y C los más comunes, pero los que mayor brote produce es el serotipo W. En Colombia, en el 2011, se tenía una letalidad cercana del 50%, para el 2013 del 37.3% y para el 2015 del 23%. Los serogrupos de mayor brote han sido el serogrupo B y los brotes han sido principalmente en Cartagena, y en cuanto al serogrupo C, que es otro grupo que ha producido brotes, se ha producido en Buenaventura, en Boyacá y en Bogotá. Sireva, que también vigila el meningococo, encontró que para el 2014 el mayor serogrupo circulante en Colombia era el serogrupo B y que la afectación se presentaba entre los niños entre los menores de 59 meses y entre los 15 y los 29 años. La menor proporción se dio entre los 5 y los 14 años. Y la principal forma de presentación de la enfermedad ha sido meningitis. La vacuna meningocócica tiene 3 grandes grupos: conjugada, polisacárida y del serogrupo B, de la cual hablaremos algunas consideraciones, y tiene la misma particularidad de la vacuna neumocócica, y es que la vacuna conjugada genera una respuesta T dependiente con memoria inmunológica, y la vacuna polisacárida una respuesta T independiente y no genera memoria inmunológica. El serogrupo B tiene la particularidad de tener alta diversidad genética, lo que ha dificultado la generación de una vacuna eficiente. Adicionalmente, comparte un polisacárido estructural similar al ácido siálico del tejido neuronal humano, lo que aumenta el riesgo de una respuesta autoinmune con autoantígenos
disminuyendo la efectividad y la posibilidad de generar una vacuna dirigida contra el polisacario. Ahora las vacunas están dirigidas contra las proteínas de membrana externa del meningococo. Dentro de las vacunas conjugadas tenemos a dos grandes exponentes, Menactra y Menveo. Menactra del laboratorio Sanofi Pasteur y Menveo de Novartis, ambas aprobadas para la prevención de la enfermedad meningocócica invasiva para los serogrupos A, C, Y, W y 135. La tasa de seroconversión oscila entre el 80% y 90% para ambas vacunas. Para el serogrupo C tiene una tasa de seroconversión cercana al 90% y para el serogrupo A cercana al 99%, pero tiene la gran dificultad de una disminución del 50% a los 5 años de la vacunación. Menactra está aprobada entre los 9 y los 23 meses de edad, con 2 dosis, al menos un intervalo de 3 meses entre ellas, y entre los 2 y los 55 años de edad una dosis única. Menveo está aprobada desde los 2 meses. Si se inicia el esquema de vacunación entre los 2 y 6 meses se recomiendan al menos 4 dosis y entre los 6 meses y los 2 años 2 dosis con un intervalo también de 3 meses. Solo se recomienda el refuerzo para aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o que continúan en riesgo. El refuerzo, si fue antes de los 7 años, debe ser a los 3 años de la última vacuna, y si fue después de los 7 años, el refuerzo se aplica a los 5 años de la vacuna. Es importante tener una precaución porque puede tener interacción con la vacuna antineumocóxica de 13 serotipos. Esta interacción se ha visto para el caso de Menactra, que se ha visto que si se administra simultáneamente con la vacuna antineumocóxica de 13 serotipos disminuye su efectividad. Entonces, las recomendaciones del CDC es tener un intervalo de al menos de 8 semanas entre ambas dosis. Para el caso de Menveo se pueden aplicar de forma simultánea. No hay demostrado ninguna interacción o disminución de la efectividad de la vacuna de 13 serotipos con esta. Dentro de las vacunas para el serogrupo B tenemos vacunas recombinantes, que son vacunas que se basan en la producción de una proteína o de proteínas del agente infeccioso sin necesidad de que haya un microorganismo. Esto se hace a través de la fragmentación del ADN y a su vez se inserta en un plasmio que va a funcionar como vector de expresión del gen de la proteína. Hay dos grandes vacunas que están aprobadas, Trumemba, que se está aprobada entre los 10 y los 25 años, fue aprobada desde el 2014, y Bexero, que también está aprobada entre los 10 y los 25 años y fue aprobada desde el 2015. Se ha visto con estas vacunas que tienen una tasa de seroconversión entre el 66 y el 91% y que también pueden extender su protección a los serogrupos X y Y en un 70% y en un 20% al serogrupo C. ¿Cuál es la dificultad? Es que aún faltan datos sobre la duración de la inmunogenicidad de las vacunas y todavía no se tienen los suficientes datos sobre los efectos secundarios que pueden producir. En cuanto al impacto de la vacunación, hay estudios que han demostrado que la eficacia de protección al año de la vacunación es cercana al 82%, pero que a los 2 a los 5 años es solo del 50 al 60%. Y en cuanto al serogrupo B, aún sigue siendo muy desconocida. Ha disminuido la mortalidad desde 1997, pasando de 309 muertes para este año al 2013 a 59 muertes. En Europa ha tenido una disminución cercana al 50%. En Brasil ha producido una disminución del 69% en enfermedad meningocócica invasiva y en el serogrupo C alrededor del 80%. Aún hay pros y contras acerca de la vacunación contra el meningococo, especialmente contra el meningococo del grupo B. Se tiene claro que disminuye la enfermedad invasiva y la mortalidad, pero esta tiene muy poca inmunogenicidad a largo plazo, disminuyendo cerca del 50% la tasa de seroconversiones. Si bien está aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, solo hay datos del Reino Unido sobre la efectividad de la vacuna, donde ha alcanzado un 94.2% de protección y con una reducción del 50% en los casos de mortalidad y de enfermedad invasiva. Se tiene también dificultades sobre la protección que brinda la vacuna contra el serogrupo B, teniendo en cuenta que el serogrupo B tiene gran diversidad genética y
El serogrupo circulante en cada país es diferente, por lo tanto la protección de dicha vacuna también va a ser diferente y aún no se tienen los datos suficientes sobre los efectos secundarios que puede tener al administrarse sola o conjuntamente con otras vacunas. Recomendación de vacunación contra meningococo en niños sanos son de acuerdo a OMS y CDC. La OMS plantea que en niños sanos se deben aplicar cuando se tenga alto riesgo para infección por meningitis, que ya vamos a saber cuál es alto riesgo, cuando en el país donde se tenga alta incidencia es 10 casos por cada 100.000 habitantes, o una incidencia intermedia que es de 2 casos por cada 100.000, para Colombia tenemos 1 por cada 100.000 habitantes. Para los niños entre los 2 y los 10 meses no se recomienda entre los 11 y los 12 años, con una dosis de refuerzo a los 16 años, entre los 13 y los 15 años, se recomienda una dosis de refuerzo entre los 16 y los 18 con un intervalo entre 8 y 5 años, y para mayores de 16 años o que recibieron su primera dosis a los 16 años no se recomienda refuerzo. Se recomienda en adolescentes porque son los principales portadores del meningococo y por lo tanto los mayores transmisores de la enfermedad, sobre todo en países donde se tiene residencias universitarias, y en el caso del resto de los países las fuerzas militares son un grupo importante, las poblaciones cautivas y quienes residen en una comunidad donde haya brote para meningococo. Para estos pacientes de alto riesgo, el esquema de vacunación debe incluir 2 dosis con un intervalo de 8 semanas y un refuerzo a los 5 años. Para aquellos pacientes que tengan esplenectomía programada, deben recibir previo a la esplenectomía la dosis, idealmente 2 a 6 semanas antes, y si la esplenectomía se realizó de urgencia, se recomienda que la vacuna contra el meningococo se aplique 6 semanas después. Para aquellos que van a realizar un viaje a sitios endémicos o de brotes de enfermedad meningocócica, principalmente África subsahariana y Arabia Saudita, se recomienda una vacuna que incluya los serogrupos A y W, es decir, Menactra y Menveo, una sola dosis, por lo menos 15 días antes del viaje, con un plazo mínimo de 10 días. También se recomienda la vacuna para aquellos quienes tengan contacto íntimo con pacientes con enfermedad invasora por meningococo y para trabajadores de la salud. En cuanto a las recomendaciones para vacunación contra el serogrupo B, se recomienda en personas con deficiencia persistente en la vía del complemento, en personas que tengan asplenia funcional o anatómica, incluyendo pacientes con anemia de células falciformes, para microbiólogos quienes trabajan rutinariamente con aislamientos de meningococo y en periodo de brote. No se recomienda de rutina esta vacuna porque todavía hay pocos datos de su seroconversión y de sus efectos adversos a largo plazo. Para concluir, la vacunación es una de las estrategias que mayor impacto ha tenido en la medicina actual. La vacunación contra el neumococo ha logrado disminuir las enfermedades invasivas y no invasivas por Streptococcus pneumoniae. La vacunación contra neumococo también ha disminuido la incidencia de meningitis y meningococcemia. Los pacientes inmunosuprimidos deben tener esquema de vacunación completo para ambos gérmenes por la posibilidad de tener una enfermedad severa, y aún faltan estudios para evaluar la efectividad de la vacunación contra el meningococo del serogrupo B principalmente, pero también hay que considerar que la vacuna para los 4 serotipos A, C, W y Y también tiene unas tasas de seroconversiones a largo plazo muy bajas, por lo tanto no se recomienda en todos los pacientes, sino en pacientes con factores de riesgo. Muchas gracias.